Dios le bendiga, amados hermanos, aquí desde la iglesia o el templo de la iglesia cristiana Oasis de Salvación Casa del Joven. Vamos a estar grabando en este momento lo que viene siendo el estudio bíblico, el discipulado, que corresponde a este día, que normalmente nos reunimos, ¿verdad?, a las 7 de la noche, y lo vamos a hacer grabado, eventualmente, ¿verdad?, será editado y presentado a las 7 de la noche hoy, para que usted lo pueda disfrutar en su casa y pueda compartir con su familia. Todo esto, ¿verdad?, obedeciendo las leyes establecidas por el Estado, ¿verdad?, de que tenemos que estar en nuestros hogares para así prevenir, ¿verdad?, la expansión de este virus que hasta ahora, pues gracias al Señor y gracias a las oraciones del pueblo, se ha mantenido en pocas personas, ¿verdad?, que han sido contagiadas, esperando así que no surjan nuevos casos, o por lo menos si surgen nuevos casos, que no sean muchos y que no sean letales, ¿ok? Así que el tema del discipulado de esta noche es cada casa como un altar de adoración, cada casa como un altar de adoración. Ese es el tema de este discipulado en esta noche. Esto viene, ¿verdad?, respondiendo al tiempo que estamos viviendo, al momento que estamos viviendo como iglesia o como nación, conociendo que esto es a nivel mundial, esto no es a nosotros nada más, pero también nosotros los cristianos, ¿verdad?, los creyentes, que tenemos la revelación del Espíritu, tenemos que entender que la misma palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que aprovechar bien el tiempo. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que esto no es unas vacaciones, esto es un evento histórico, es un evento que nosotros los seres humanos no esperábamos, pero llega. Y la eventualidad, ¿verdad?, en la que estamos, pues tenemos que entender que Dios tiene control de todo y que cada detalle pues está bajo el control y la voluntad permisiva de nuestro Dios. Así que como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios, pues tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y qué mejor, ¿verdad?, o qué tema mejor que el que podemos hablar hoy, que el asunto de que nuestras casas se convierta en un altar de adoración a nuestro Dios, ya que nos sacó del estilo de vida común, nos sacó quizás de nuestros trabajos, de nuestras agendas diarias, estamos en nuestros hogares, no podemos salir, no podemos estar en la calle, y es una gran oportunidad de recuperar la vida familiar, la vida de hogar, que muchas veces por causa del afán, de la ansiedad, por causa del ajetreo diario, pues hemos perdido, ¿ok? Así que yo creo que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, recuperar, ¿verdad?, fortalecer, edificar, dialogar. Todo esto es bien importante para una sociedad, ¿verdad?, que está en crisis por diferentes situaciones, el que nosotros podamos, ¿verdad?, ser de bendición y más en nuestros hogares, ¿ok? Yo estoy plenamente convencido que muchos de los problemas que tenemos en nuestros hogares es debido a la falta de muchas veces de la presencia del gobierno de Dios en nuestra casa, o también negligencia por parte de nosotros mismos de no tener un lugar, un altar, o de crear nuestro hogar como un altar del Señor. Muchas veces nos acostumbramos o pensamos, quizás por tradición o por costumbre, que la iglesia es el lugar de adorar a Dios, que el templo es el lugar de adorar a Dios, cuando la palabra nos enseña que nosotros tenemos que adorar a Dios en todos los lugares, donde quiera que estemos. Pero hoy vamos a tener una revelación bien importante, un punto bien importante que quiero tocar acerca de nuestra casa, ya que ahora estamos en nuestra casa, ya que vamos a estar aproximadamente 2 semanas, y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que no se extienda esto, pero vamos a estar 2 semanas en nuestros hogares. Y aquí es bien importante que cada miembro del hogar encuentre su posición, su lugar delante del Señor, especialmente las cabezas, los padres de familia, o las personas que están fungiendo como cabeza del hogar, ya sea el hombre, supone que sea el hombre cabeza del hogar, pero en muchos casos no está el hombre, está la esposa, pero la mujer tiene que tomar su posición de cabeza del hogar y dirigir a su familia hacia un momento o un altar de adoración, o una experiencia de vida de adoración a nuestro Dios. Bien lo dijo Josué en un momento de decisión en su vida, cuando el pueblo de Israel pues tenía que tomar una decisión en cuanto a las tierras que habían recibido por heredad, ¿verdad? Josué le dijo al pueblo: bueno, yo no sé lo que ustedes van a hacer, yo no sé a dónde ustedes van a ir, pero mi casa y yo adoraremos al Señor, serviremos al Señor. Y esa debe ser la mentalidad que nosotros como hijos de Dios del cielo debemos tener, que nuestras casas
sean lugares de adoración a nuestro Dios. Es una oportunidad muy grande, muy poderosa que tenemos de parte de nuestro Señor, de que en nuestra casa establezcamos esos altares. Amén. Así que debemos estar haciéndolo. Para eso voy a estar tocando este tema. Voy a estar utilizando un libro muy bueno que se los recomiendo, ¿verdad?, a todos a todas las familias. Es de nuestro hermano Marco Brunel, se llama Hogar Dulce Hogar. Voy a estar utilizando este libro como texto, ¿verdad?, de este estudio. Y voy a estar tomando, ¿verdad?, como base lo que para Dios debe ser el hogar, o qué debe haber en el hogar cristiano, qué debe haber en el hogar del creyente. Y lo más importante que tenemos que entender como esto es que nuestro hogar, en nuestra casa, se debe crear un ambiente de intimidad con Dios y con la familia, no tan solo con la familia. La Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican, los que la construyen. Si nosotros como padres de familia, como jefes de nuestro hogar, como cabeza de nuestra casa, estamos tratando de edificar nuestra familia, de ayudar a nuestros hijos a crecer, de mantener un matrimonio sano, mantener una relación sana con nuestros hijos. Es importante entender que Dios debe estar en el asunto, porque no podemos, ¿verdad?, edificar sobre preceptos o conceptos humanos, sino que tenemos que edificar bajo la ley, bajo la enseñanza y la dirección poderosa de nuestro Dios. Así que la palabra bien enseña que si nosotros no edificamos, que si el Señor no edifica nuestro hogar, si Él no está en el proceso de edificación de nuestra casa, si Él no está en la agenda de desarrollo familiar o de edificar nuestro hogar, estamos trabajando en vano, porque podemos tener muchos logros, pero si el Señor no está, hemos fracasado en lo más importante y en lo más básico. Así que nuestro hogar, nuestra casa, es bien importante entender que una cosa es casa y otra cosa es hogar. Casa viene siendo la estructura, quizás el edificio. La gente puede llamar casa a un vagón, a un edificio de madera, a un edificio de cemento, un edificio de metal, pero hogar es otra cosa. Una casa puede ser casa, hay gente que tiene casa pero no tienen hogares. Y eso es bien importante que lo entendamos. La palabra hogar proviene de hoguera o fuego. Esos son ¿verdad?, la base de donde sale la palabra hogar. Antiguamente, voy a leer algo en cuanto a historia. Antiguamente las familias primitivas, al no tener luz, encendían hogueras, y eso era lo que tenía, lo que unía a la familia. Qué interesante, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos no habían las facilidades, las cosas que nosotros tenemos hoy. Hoy en día cada cual tiene su habitación, hay una sala de estar, hay una cocina, hay un comedor, hay un family room, hay diferentes lugares, espacios en nuestro hogar, hay marquesinas. Pero en aquellos tiempos, de donde se origina la palabra hogar, lo que se conocía era simplemente un espacio, quizá una choza, quizá una cueva, y la gente hacía todo ahí. La gente se reunía en ese mismo espacio, la gente comía en ese espacio, ahí se cocinaba, ahí se compartía, y en el medio de esos lugares siempre había una fogata, había un fuego, que lo utilizaban muchas veces para cocinar, para calentarse, pero en la mayoría de los casos la familia se reunía alrededor de ese fuego. Y como no había televisión, no había lo que nosotros tenemos hoy, porque realmente nosotros tenemos tantas cosas que nos distraen, que nos separan de la vida y del calor del hogar. Por ejemplo, una persona puede estar en un cuarto viendo televisión, la otra persona puede estar en otro cuarto con su celular, viendo Netflix, viendo YouTube, viendo diferentes cosas, que podemos estar en la misma casa pero no formando un hogar, y eso trae separación, eso trae distanciamiento, eso trae falta de comunicación, y sobre todo trae oportunidades al enemigo de las almas para destruir nuestra familia. Muchas veces no entendemos qué pasa en nuestros hogares, muchas veces no entendemos qué pasa con nuestras relaciones entre familia, entre hijos, padres, esposos, esposas, y no hemos dado en el traste al ver que el problema principal es que hay distanciamiento, no hay comunión, no hay un fuego en el medio de nuestra casa que nos una, no hay algo que nos mantenga unidos, que nos podamos mirar a los ojos, que podamos hablar, que podamos tocar temas interesantes, quizás
recuerdos o eventos que hemos vivido de los cuales nos podamos reír, gozarnos, compartir, inclusive tener momentos de oración como familia. Y ahí es una oportunidad que tiene el reino de las tinieblas para destruir nuestro hogar. Siempre se nos olvida lo que la palabra misma nos enseña, que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Él sabe que destruyendo la familia destruye una comunidad, destruye un pueblo, destruye un país, destruye una nación. ¿Ok? Así que la palabra hogar proviene de hoguera o fuego. Antiguamente las familias primitivas, al no tener luz, encendían hogueras. Y eso era lo que unía a la familia, eso es lo que mantenía la familia unida. Todo el mundo estaba buscando el fuego, el calor del fuego, la luz que emitía el fuego y la experiencia que se tenía en ese momento en el fuego. Qué interesante, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña muchas veces que la experiencia del Espíritu Santo con el individuo es como un fuego, es un fuego que nos quema, que nos consume. También la experiencia de la palabra del Señor nos dice, el Señor hablando, nos dice que el que tiene la vida, el que tiene la luz, tiene la vida. O sea, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la vida. Por lo tanto, la luz también viene del fuego. El fuego emite luz y Jesús es nuestra luz. Hay una relación, hay una manifestación de parte de Dios en cuanto a esta realidad. Hay muchos símbolos, muchas cosas que simbolizan la presencia del Señor, y entre una de ellas es el fuego. Al Espíritu Santo muchas veces se le compara con el fuego de Dios. Así que tenemos que entender, ¿verdad?, que esto es bien importante, que ese fuego del Espíritu esté en nuestro hogar, ese fuego del Espíritu sea el que nos una. Dice, ¿verdad?, en este contexto histórico, dice, les daba sentido, ese momento, el fuego que encendían esa hoguera le daba a la familia en ese tiempo sentido, calor y protección. Bien importante, sentido de familia, habitamos en un mismo lugar, le daba calor ante el evento, ¿verdad?, climático, y también le daba protección porque el fuego ahuyentaba las fieras salvajes, ahuyentaba las serpientes, ahuyentaba los escorpiones, ahuyentaba todo ese tipo de animalitos, ¿verdad?, que podían hacerle daño. Qué brutal está esto, porque muchas veces el Señor dice que nos ha dado autoridad para aullar serpientes y escorpiones, y el fuego ahuyenta a las serpientes, ahuyenta a los escorpiones. Así que el fuego es bien importante en nuestro hogar. Nuestro hogar debe estar marcado por la presencia y el fuego de Dios. La raíz etimológica de esta palabra hogar, o sea, la base, por decirlo de esta manera, el tocón, es la palabra focus. Ok, focus, de donde se deriva a nuestro idioma enfoque. O sea, de esa palabra que le da base a todo esto, se deriva la palabra enfoque. Así que el hogar representa el enfoque que une la familia. Y voy a repetir esto porque tenemos que percatarnos de esta realidad. El hogar representa el enfoque que une a una familia. O sea, la familia debe estar enfocada en su hogar, porque en el hogar es donde la familia se une. Tantas cosas han destruido esta realidad, tantas cosas han marcado esta realidad. Uno en la experiencia pastoral, en la experiencia como capellán, en la experiencia de consejero, nos damos cuenta de que la gran mayoría de las personas que vienen buscando ayuda, buscando algún tipo de consejo, buscando algún tipo de luz en el camino, lo que le expresan a uno como consejero es que, y de las cosas que uno mayormente se da cuenta en todo esto, es que esos hogares son hogares disfuncionales. O sea, me explico, o sea, hogares que no tienen, por decirlo de esta manera, sentido o funcionalidad. No hay edificación, no hay enseñanza, no hay consejo, no hay amor, no hay unidad familiar. Es interesante porque muchas veces vemos que los mismos miembros de una familia prefieren personas extrañas en compañía
antes de estar con la misma familia. Y esto es algo sumamente trágico, porque nadie te va a amar más que tu propia familia. Cuando tu familia anda en el debido orden, cuando tu familia expresa el amor, porque es bien importante que el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios, y por amor Dios nos dio a su Hijo. Así que el amor tiene que estar en la familia, metido entre todos los espacios y esquinas de nuestra hogar, porque ese amor es que los mantiene unidos. Usted quiere darse cuenta de eso. Muchas veces los vemos en la calle. Usted puede ver un animalito en la calle, usted puede ver un gatito, un perro, y usted le brinda amor a ese animal. Usted le da un poco de comida, le da un poco de agua. ¿Qué hace ese animal? Ese animal lo primero que hace es que cuando usted se va a ir, el animal lo sigue. ¿Por qué? Porque el animalito encontró en usted amor. Y en la familia pasa lo mismo. La familia que se ama, la familia que siempre tiene en sus labios una expresión de amor, una palabra de amor, una palabra de te amo, te quiero, eres especial, eres importante. O el simple hecho de sentir de que estás ahí y que queremos que estés ahí, de que tu presencia es bien importante, todo eso mantiene la familia unida y da apertura al diálogo, da apertura a eventos que normalmente no se están viendo en los hogares. De ahí vemos, ¿verdad?, tanta hospitales, quizás por decirlo así, tanta ayuda a la familia, cómo han crecido las profesiones, que le damos gracias a Dios por ellas, porque están ayudando mucho, pero si vamos tiempo atrás vemos que eso no era así. Hoy en día hay mucho, ¿verdad?, mucho trabajador social, muchos psicólogos, muchas personas dedicadas a la salud emocional, la salud familiar. ¿Por qué ha nacido todo esto? Precisamente por la disfunción en la familia. Los gobiernos han tenido que tomar medidas, han tenido que crear leyes, han tenido que preparar personas para poder enfrentar esta crisis tan grande que está tocando los países, como es el asunto de la disfuncionalidad en la familia, en los hogares. Así que nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, tiene número uno las herramientas, pero también tiene la responsabilidad de crear un ambiente de acuerdo al deseo y a la voluntad de Dios, y que sea un ambiente que sirva de ejemplo a otras personas de lo que debe ser un ambiente de familia, un ambiente de hogar. Así que es bien importante, conforme a esta definición que yo he estado hablando, o de dónde nace la palabra hogar, cuál es la raíz etimológica, de dónde viene esta palabra focus. ¿Por qué? Porque en el hogar se representa el enfoque que une a la familia, y eso hay que recuperarlo. La iglesia tiene la responsabilidad de expresar esta realidad espiritual. Esto es una responsabilidad social y cultural, pero más que eso es una responsabilidad espiritual, porque la palabra nos enseña que somos luz y sal de la tierra. Y en esta experiencia precisamente que estamos viviendo, donde estamos, ¿verdad?, en nuestros hogares, donde la mayoría del tiempo estamos en nuestros hogares, es interesante, y se ha visto un fenómeno en todo esto de que mucha gente está como desesperada, loca por salir de los hogares. Podemos quizás verlo como una, ¿verdad?, como costumbre, pero también lo podemos ver como desenfoque de la realidad. ¿Por qué? Porque viendo lo que sucede, estamos notando de que el enfoque del individuo es estar fuera de la casa. El deseo del individuo es estar en un shopping center, es estar con los amigos, o es estar con el trabajo. Son muy pocas las personas que en este tiempo están dando gracias a Dios porque están en el hogar. Pensemos en este detalle. O sea, lo que debe ser el enfoque principal, lo que debe ser la prioridad de nuestra vida, estar en nuestro hogar con nuestra familia,
Y ahora que tenemos una experiencia de poder estar en nuestros hogares compartiendo con nuestros seres amados, hay gente que ahora mismo está en crisis, hay gente que tiene crisis con los hijos, crisis con el matrimonio, crisis con algún familiar, y esto es un tiempo precioso para sentarse en la mesa y dialogar, o sentarse en la sala y dialogar y poder solucionar esos problemas que están surgiendo, que la mayoría de las causas de esos problemas es la ausencia de comunicación y de relaciones. Las relaciones familiares o las relaciones interpersonales son bien importantes porque el ser humano está hecho para eso. O sea, nosotros como individuos tenemos que mantener relaciones interpersonales, especialmente con nuestros seres amados, porque de eso va a depender, en el caso de los que están criando niños, el carácter, el temperamento, la personalidad, el cuidado que van a tener nuestros hijos cuando sean grandes sobre nosotros, el amor que van a tener los hijos sobre nosotros. Bien interesante, ¿verdad?, que a consecuencia, ¿verdad?, de todo el cambio social, de todo la dinámica social, hoy en día los hogares de ancianos han proliferado. Hay mucho hogar de ancianos, mucho anciano muriendo solo. ¿Por qué? Porque la familia está disfuncional. Realmente el afán, el trabajo, el comprar, el tener, el adquirir, nos ha llevado a un nivel de esclavitud, nos ha llevado a un nivel de ceguera espiritual y de desamor, de enfriamiento de amor. La palabra enseña que el amor de muchos se enfriará, así que todo esto se está viendo, todo eso está viendo. Hay que tomar acción. Creo que es un momento muy importante, creo que es un tiempo muy importante que nosotros debemos reflexionar y debemos, ¿verdad?, buscar la voz de Dios en todo esto y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude para poder hacer lo que debemos hacer como familia. El hogar es la esencia que llena la casa. Como dije anteriormente, usted hay muchas casas. Si usted va por ahí, hay muchas casas. Hay casas que están vacías, hay casas que hay gente que la está viviendo, pero no en todas las casas hay un hogar. No en todas las casas hay un ambiente de hogar. No en todas las casas hay una atmósfera de hogar. Es interesante porque la atmósfera de hogar fortalecida es un muro que se levanta alrededor de la familia. O sea, el hogar conforme a la voluntad de Dios es como un cerco, es como un muro que protege la familia. La familia está protegida a causa del hogar, de la esencia, de la atmósfera del hogar. Satanás busca destruir ese muro del hogar. Él busca destruir ese cerco, esa protección que tiene la familia, esa experiencia que tiene la familia. Satanás está buscando destruirla y la está destruyendo. Ha tenido mucho éxito en este sentido. Hoy en día quizás podemos preguntarle a muchas personas, ¿qué es para ti el hogar? Y mucha gente te va a decir, bueno, para mí el hogar es el techo donde vivo, es el lugar donde vivo, es la estructura. Y el hogar no es la estructura donde tú vives, el hogar es el ambiente donde tú vives, es donde tú caminas, donde tú te desarrollas. Y es interesante porque no necesariamente estamos hablando de familia. Escuche esto, pueden haber personas que viven solos, pero esa atmósfera, ese ambiente que han creado es su hogar, es su ambiente, es el lugar. Por eso es que es tan importante para Dios que tú cuentes con Él en tu hogar, que Él sea parte de tu hogar, que Él sea parte de tu ambiente. Era una costumbre en los tiempos bíblicos que cada familia tenía un altar en su casa. Cada familia tenía un lugar donde adoraba a Dios. Cada familia tenía un hogar donde derramaba aceite, donde buscaba la presencia de Dios, donde se encendía un fuego, porque ese lugar era el lugar donde la familia, los individuos adoraban a Dios. Así que para Dios siempre ha sido importante que cuentes con Él en tu hogar. Precisamente por eso quizás tenemos el ejemplo bíblico de Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y Dios le dijo a Adán y Eva, este va a ser su hogar, en su hogar tienen todo lo que necesitan. Y en la experiencia bíblica nos damos cuenta de que Dios no simplemente los dejó y se fue. La experiencia bíblica nos muestra que Dios continuamente se aparecía en el huerto del Edén y hablaba con Adán y Eva. O sea, Dios era parte del hogar
era parte de la experiencia de vida que tenía Adán y Eva. O sea, ellos vivían en ese lugar, disfrutaban de lo que Dios les había dado, comían, veían, jugaban con los animales, pero Dios estaba en el asunto. Tal es la experiencia que precisamente en el momento en que Adán y Eva pecaron, cuando Dios llegó al hogar de Adán y Eva, ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Y eso es precisamente lo que crea el enemigo cuando destruye el hogar. El enemigo lo que hace es que nos escondamos de Dios, que no queramos que Dios esté en nuestro hogar. Adán y Eva cuando pecaron no querían que Dios llegara, no querían que Dios estuviera ahí, por eso se escondieron. Cuando escucharon que Dios llegó, cuando escucharon que Dios tocó la puerta de su hogar, de su casa, ellos se escondieron, y eso fue la consecuencia del pecado. Por eso es que hoy en día en nuestros hogares hay una gran ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no quiere que Dios esté en nuestra casa. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta la realidad de nuestro pecado. Dios manifiesta la realidad de nuestra deficiencia, nuestra relación con Él. Dios manifiesta nuestra deficiencia en nuestra relación con nuestros hijos, en la relación con nuestras parejas, en nuestra relación con nuestros hermanos de sangre que vivimos juntos. Dios refleja, la presencia de Dios manifiesta la deficiencia que tenemos en funcionar como hogar. Por eso es que mucha gente no quiere que Dios esté en la casa, simplemente quiere que Dios esté de lejito. No, que sí, yo creo en Dios, sí, yo sé que Dios es real, pero en mi casa mando yo. En mi casa yo soy el que establezco las reglas, en mi casa yo soy el que digo las cosas, en mi casa yo soy el que doy la directriz. Y muchas veces esas directrices, esas reglas y todo eso que estamos hablando carecen de total dirección, de conocimiento y de revelación de la voluntad del Dios vivo, y ahí es donde viene el fracaso, ahí es donde viene la deficiencia, ahí es donde viene la escasez en las relaciones, y sobre todo pues, de ahí muchas veces viene la destrucción de la familia, donde vemos hoy en día, ¿verdad?, que muchas personas, muchos hijos salen del hogar, se olvidan de que los padres existen, se olvidan de que los hermanos existen, algo que era muy valioso en otro tiempo. Ahora eso, ¿verdad?, realmente, por decirlo de esta manera, no vale nada, ¿ok? Hogar es la esencia que llena la casa. Tenemos casas bonitas quizás, cómodas, pero no hay hogar, y hay que recuperar eso. Hay que recuperar ese espacio que se perdió. A Dios anhela, Dios quiere que el ser humano tenga un hogar y que Él sea parte de ese hogar. El hogar es el enfoque que debe unir a cada familia. Muchas veces las iglesias han fallado en enseñar eso al pueblo de Dios. Enfatizamos, yo he escuchado, y esto se lo doy de testimonio, yo he escuchado a veces hermanos que me dicen, no, que desde que yo me convertí al Señor, pues voy a estar cruzada, voy a estar actividad, voy a estar evento, no, que si predicador está, fulano va a estar allí, que si tuve un retiro 5 días, que si esto, y yo me pregunto, pero, y entonces, ¿y tu hogar? Cuando miro más en el background de esas personas, sus hijos están perdidos, su matrimonio está roto, hay problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque no han entendido que realmente si Dios está buscando algo en la vida del ser humano es restablecer la intención original. Sí, tenemos que congregarnos, la palabra nos enseña que tenemos que congregarnos, tenemos que cumplir con nuestros ministerios, somos responsables de cumplir con los ministerios que son precisamente para edificar, ¿verdad?, que son para establecer el reino de Dios. Tenemos que ser responsables con nuestra vida en el reino, pero tenemos que ser también igual responsables con nuestra vida de hogar, con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, que muchos, ¿verdad?, están criando hijos en tiempos difíciles. Yo siempre he dicho que los hijos que se están criando hoy son hijos que necesitan más y más cada día, número uno, de la palabra de Dios, más que deberían cada día más de la unidad familiar, necesitan más expresión de amor, más cariño, más unidad de los padres. ¿Por qué? Porque hay un bombardeo tan riguroso de parte del reino de las tinieblas hacia ellos.
Sabe Satanás que los niños están en pleno desarrollo, son esponjas, y él está tratando de utilizar las leyes, el gobierno, la psicología y muchas estrategias para contaminar la mente de esos niños, contaminar la mente para que así pueda destruir el hogar. Y lamentablemente pues, los padres hemos contribuido en ese sentido porque le damos demasiado tiempo al trabajo, le damos demasiado tiempo a nuestros empleos, a gente que tiene 2 trabajos, y la culpa no es de la economía, la culpa es de uno mismo, porque no hemos sido buenos administradores, ¿verdad? Hemos adquirido quizás muchas deudas, ¿verdad? Muchos compromisos financieros que nos están obligando a tener 2 trabajos. O sea, tener 2 trabajos equivale a no estar en casa. Tener 2 trabajos equivale a no criar nuestros hijos. El que usted trabaje tanto equivale a que haya ausencia de influencia paternal, maternal en nuestros hogares, influencia de esposo, de esposa, que es tan importante en nuestro hogar. Así que esto es una crisis más grande de lo que nosotros creemos o entendemos, quizás porque el enemigo nos ha puesto una venda en los ojos, quizás porque el sistema nos ha puesto una venda en los ojos y no nos hemos dado cuenta de esta gran realidad que está destruyendo nuestra sociedad. Es importante porque a Dios le agrada, Dios creó el sistema, el ambiente, la atmósfera del hogar, y Él lo demostró inclusive con su deseo de formar parte del hogar. Dios se permitió a sí mismo necesitar un ambiente de hogar junto a nosotros. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 21 verso 3, miren qué interesante cómo la palabra de Dios nos habla en este sentido. Dice, oí una voz, una fuerte voz. Estoy en Apocalipsis 21, capítulo 21 verso 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Vuelvo y lo leo. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Qué interesante nos habla esto en Apocalipsis 21. No podemos perder de perspectiva que ya Apocalipsis 21 es el último capítulo o el último capítulo de Apocalipsis. Significa que ya en ese capítulo estamos hablando del recobro de la intención original de Dios. ¿Ok? El Apocalipsis nos revela en el capítulo final el restablecimiento de la intención original de Dios, lo que Dios siempre quiso, lo que fue el diseño original de Dios. No podemos perder de perspectiva esa realidad espiritual. Si nosotros perdemos de perspectiva la intención de Dios, estamos fuera de foco, estamos fuera del plan, de la luz, del deseo de Dios. En este capítulo nos revela algo que Dios siempre quiso, lo diseñó, pero por causa del pecado fue destruido, pero a causa o por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha sido recuperado gracias a la fe que Él nos ha dado, donde se declara, no de forma ambigua, no de forma tímida, sino con una fuerte voz, que salía no de cualquier lugar, sino que salía del trono de Dios mismo. O sea, era como decir que Dios mismo lo estaba diciendo, o que había un arcángel o algún tipo de ser espiritual que era portavoz de la intención o del deseo de Dios, que decía, miren, observen, desen cuenta. Y nosotros tenemos que tomar esto muy seriamente en nuestros corazones, este llamado. O sea, del altar salió una voz que decía, miren, desen cuenta, miren lo que Dios está haciendo, miren lo que Dios está revelando. Es como si Dios estuviera por medio de este discipulado entrando a tu casa y diciendo, mira lo que es tu hogar, mira tu casa, mira lo que se ha convertido en tu hogar.
Mira lo que está pasando en tu casa, abre los ojos, es como si el Espíritu te lo estuviera revelando. Mira lo que tú mismo has creado en tu hogar o tú misma has creado en tu hogar. Mira las consecuencias de tus decisiones, las consecuencias de tu frialdad, de tu corazón endurecido. Mira el resultado quizás también de haber permitido la entrada al Señor, porque no tan solo un aspecto negativo. Mira lo que es la presencia de Dios. O sea, miremos lo que es nuestro hogar en base a nuestras decisiones, en base a las cosas que hemos hecho. Decía esa voz, miren el hogar de Dios. O sea, el ambiente de Dios. ¿Cuál es el hogar de Dios? El hogar de Dios es que ahora está entre su pueblo. O sea, en la perspectiva bíblica, el hogar de Dios es en medio de su pueblo. El hogar de Dios es en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Quizás que tú vives solo, en ese hogar es el hogar de Dios, está la presencia de Dios. Por eso en un momento, Dios mismo, por medio de los profetas, tuvo que enseñarle a su pueblo y decirle, miren, yo no habito en templos, yo habito en el corazón, yo no habito en lugares hechos de manos de hombres, sino que yo quiero habitar. Habitar significa yo quiero vivir, yo quiero morar, yo quiero estar, yo quiero funcionar, yo quiero fluir en el corazón del hombre. Y es el corazón del hombre, escucha esto que te voy a decir, es el corazón del hombre que lleva a Dios a su hogar. Es por medio de tu corazón que tú llevas a Dios a tu hogar. Por eso la palabra nos enseña que cuando nosotros nos arrepentimos, nos debemos arrepentir de corazón. Arrepentirnos significa sacar lo que no le agrada a Dios, renunciar a eso. Cuando tú sacas algo, queda un espacio vacío y ese espacio vacío debe ser llenado por la presencia de Dios. Por eso la palabra nos enseña que cuando nos arrepentimos y nos convertimos de corazón, estamos diciéndole a Dios, yo saco lo que no te agrada y te pido que tú seas el que habites ahora en mi corazón. Y como ahora estás en mi corazón, donde quiera que yo voy, tú vas a estar conmigo. Y ese lugar debe ser nuestra casa, nuestro hogar. Hay muchos testimonios de muchas personas que una vez le han entregado su corazón a Jesús, su hogar, sus casas han cambiado. La vida familiar ha cambiado, sus hijos han cambiado, hasta su matrimonio ha cambiado. ¿Por qué? Porque el Señor llegó al hogar. Dice la palabra del Señor, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Sería bueno que tú apuntaras esto en tu corazón. Esto estamos usando la nueva traducción viviente. Hay dos versiones que voy a estar utilizando, entre ellas la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Son las dos traducciones que estoy utilizando. Esta es la nueva traducción viviente que dice, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Yo quiero que tú metas eso en tu corazón en este lindo día, que tú digas hoy, el hogar de Dios está en mi casa. Mi casa es el hogar de Dios. Dice, Él vivirá con ellos. Wow, esto es una declaración poderosa. Es una revelación, es una declaración poderosa. No la podemos tomar de forma liviana. Quizás la solución a tus problemas, quizás la solución a tu crisis está en esta palabra que te estoy dando. Quizás estas 2 semanas que nosotros hemos peleado con el sistema, nos hemos enojado, nos ha dado coraje porque no podemos estar en la calle, no podemos montarnos en el carro, no podemos ir al shopping. Pero quizás Dios lo ha permitido con un propósito, es recuperar el sentido y el valor del hogar. Es que valores lo que tienes, valores a tu familia, valores el lugar que tienes y que ese lugar lo llenes del Señor. No podemos estar siempre peleando por Dios con las cosas que suceden. La palabra nos enseña que toda obra para bien conforme a los que aman al Señor. Si tú amas al Señor y estamos pasando esta experiencia, hay un propósito poderoso y sobrenatural en todo esto. Dice la palabra que Él vivirá con ellos. La pregunta que quizás nos debemos hacer es, ¿acaso Dios vive en mi casa? Mira y observa la funcionalidad de tu casa, de tu hogar.
Mira el ambiente, hay peleas, hay riñas, hay batallas, hay enojos, hay tiraderas, hay separación, no se respira vida. Te pregunto, ¿Dios vivirá ahí? Y puede ser que tú seas creyente, pero no le hayas permitido entrar al Señor a tu hogar. La misma palabra nos enseña Apocalipsis 3:21, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué puerta la que el Señor está tocando? Mucha gente dice que es la puerta del corazón, pero yo creo que el Señor se está refiriendo más a la puerta de tu hogar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde se cena? Se cena en el hogar, se cena en el comedor. Dios quiere entrar a tu casa. Dios quiere hacer de tu casa su hogar. Dios quiere limpiar los aires en tu casa. Dios quiere habitar contigo. Es interesante, anoche yo estaba en un tiempo de oración, ¿verdad? Porque nuestro hermano apóstol Wanda Rolón nos pidió a todos los pastores de cobertura crear un muro de oración. A mí me tocó orar de 8 a 9. Yo estaba anoche orando sentado en la sala. Yo me siento en la sala y yo hablo con Dios. Yo le pido este espacio a mi familia. Ellos saben que yo estoy orando ahí. Y me siento en la sala, yo estaba sentado en la sala y yo estaba hablando con Dios y yo tenía el sofá de frente y yo le decía al Señor, Señor, tú estás ahí, estamos hablando, Señor, esto es un tiempo de hablar, de dialogar y así hablando con Dios. Él estaba conmigo en mi casa, sentado ahí en la sala conmigo. De momento entró, pasó como algo raro, algo que me creó como cierto temor, como carga, algo que yo sabía que no era de Dios. Pasó como un celaje y yo le dije a Dios, mira, Señor, ¿qué se cree este? Estamos tú y yo hablando aquí y este viene a estorbar. Yo empecé a reprenderlo, lo eché fuera en el nombre de Jesús. Inmediatamente se sintió la misma paz otra vez. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? El enemigo no quiere que Dios esté en tu casa. El enemigo no quiere que tú te sientes con Dios, no quiere que Dios habite en tu hogar. Él va a crear la manera, él le molesta que Dios esté en tu casa, porque él quiere que tu casa sea su casa. Y Él va a buscar la manera de que tú no tengas intimidad, tiempo de calidad con Dios, tiempo de calidad con tu familia. Siempre va a crear algún tipo de inconveniente. Por eso es bien importante que en todo esto se creen reglas, acuerdos, que vamos a estar hablando ya mismo durante este discipulado. Dice, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Yo quiero que tú tomes este texto bíblico y hagas de esto como si fuera tu casa. Te estoy hablando de Apocalipsis 21:3. Haga de esto como que es en tu casa. Y tú lo hagas en tu corazón y tú repitas ese texto en tu casa y tú le digas a Dios mío, esta es tu casa, yo quiero que tú habites aquí, yo quiero que tú estés conmigo en mi hogar, yo quiero que tú llenes todo esto. La presencia de Dios es el hogar que todo ser humano necesita. O sea, ¿qué te digo con esto? El hogar sin Dios no es hogar. El hogar, para que sea un verdadero hogar, Dios tiene que estar en ese hogar, Dios tiene que estar ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en Salmo 68 del 5 al 6, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias o en hogares, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. La intención, el deseo, la voluntad, lo que Dios anhela es la restitución o reconstrucción del hogar. Por eso Él dice, yo soy padre de huérfanos. Cuando hay un padre, hay un hogar. Es defensor de las viudas. Cuando hay un marido, hay un hogar. Dios habitará en esa morada con ellos. Dios hará en su experiencia, al estar con ellos, las hará sentir como en un hogar. Dios, dice la palabra, ubica a los solitarios, a los solos, en familia, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, escucha esto, y esto es bien importante, y muchas veces nosotros como iglesia no entendemos esto. La iglesia, la comunidad de fe, la comunidad de creyentes, la Biblia nos llama la familia de Dios. Escúchate, repito esto para que lo grabes en tu corazón.
la iglesia, el cuerpo de Cristo, la asamblea, la comunidad de fe, como lo quieras llamar, la Biblia los llama la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Sabemos que nos duele no poder congregarnos, quizás hoy como lo hacíamos siempre, o el domingo como siempre lo solemos hacer, vernos, saludarnos, amarnos, compartir, traer nuestras familias a la casa del Señor, pero sabemos que eso tiene un tiempo y tiene un propósito y que pronto estaremos otra vez en la casa del Señor compartiendo como siempre. A los que entendemos este concepto de la familia y del hogar, nos duele no poder congregarnos, nos duele no poder estar juntos. Así que es bien importante que entendamos que el deseo de Dios es tener un hogar donde habitar. Tenemos que crear un ambiente para que Dios habite en él. Incorporar la cultura del reino, escucha esto, incorporar la cultura del reino de Dios en nuestra vida cotidiana y estar dispuestos a cambiar agenda, espacio y cualquier costumbre para que Él se sienta como en su hogar entre nosotros. Esto es un rompimiento, lo estamos viendo, la gente está desesperada, se hace muchos memes, se envían muchos videos, nos dan risa, pero todo eso refleja cómo nos sentimos. Estamos en un rompimiento. Estamos en un momento donde estamos expurgando lo que estorba en nuestra casa, donde nos estamos purificando para que nuestro hogar pueda funcionar. Veámoslo de esa manera. Tenemos que cambiar agendas y si no lo hemos hecho voluntariamente, pues el sistema lo está haciendo, ha cambiado totalmente nuestras agendas. ¿Ok? Tenemos que cambiar espacios, tenemos que cambiar cualquier costumbre para poder crear el reino de Dios o la cultura, amén, del reino de Dios en nuestro hogar y que Dios se sienta como en su hogar, que podamos decir que su presencia es nuestro hogar. Alabado sea el nombre de Jesús. Es bien interesante, esto es un tema bien profundo, esto es algo que realmente tenemos que entender, porque escuche esto, iglesia, Dios quiere que la cultura del reino se manifieste en nuestro hogar. Nuestro hogar debe ser esa expresión de la cultura del reino. Nuestro hogar debe ser esa expresión, escuche esto, por eso es que cuando el Señor envió las plagas a Egipto, cuando el Señor envió esa última plaga que era la muerte de los primogénitos, Dios le dio una regla, una norma. Dios le dio al pueblo hebreo: ustedes quieren ser salvados de esta última plaga que viene, ustedes quieren ser rescatados de esta última plaga, ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que tener al cordero en sus hogares, ustedes tienen que tener la sangre del cordero plasmada en las ventanas, en los dinteles de las puertas. Ustedes tienen que obedecer mi ley, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo para que sus casas no pasen por el juicio. Muchos hogares cristianos, muchos hogares de creyentes, por decirlo de esta manera, son una crisis. No debiera ser así. No debiera ser así. Si esto está sucediendo, algo no está funcionando bien en nosotros, los hijos de Dios. En nosotros, los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo. Algo está pasando, o la cabeza está fallando, o la esposa está fallando, o alguien está fallando, y nosotros tenemos que entender esto. Hay una revelación, amén, que nos está trayendo el Espíritu Santo de hoy, el Espíritu Santo de Dios hoy. Escuche, estamos pronto a terminar este discipulado, pero yo quiero sembrar esto bien en sus corazones. Escuche esto: el pueblo de Israel se salvó del juicio de Dios porque fue obediente a la palabra del Señor. O sea, la Pascua se establece por causa de la obediencia y del amor de Dios. La obediencia del pueblo y del amor de Dios por su pueblo. Dios le dijo al pueblo: viene el juicio, pero si ustedes oyen mi palabra y la obedecen, ustedes van a ser salvados. Y Dios le dijo al pueblo: tengan un cordero, maten un cordero, prepáralo en el fuego, escucha, usen su sangre y pinten las entradas de sus hogares, sus ventanas, sus puertas,
¿Por qué esto es bien importante? Porque las entradas y las puertas, las puertas y las ventanas son entradas a los hogares. Y las entradas a nuestros hogares deben estar marcadas por la sangre del Cordero, porque si hay algo que Satanás le teme es a la sangre del Cordero. Si hay algo que Satanás odia es la sangre del Cordero. Si están entrando cosas a tu casa es porque quizás no has pintado tu casa con la sangre del Cordero. El pueblo de Israel mató el Cordero, lo preparó, pintó sus casas, y cuando llegó el ángel de la muerte a traer la última plaga, ¿cómo encontró al pueblo de Dios? Lo encontró en obediencia, lo encontró disfrutando de la carne del Cordero. Por eso Jesús dijo: el que coma mi carne y el que beba mi sangre será salvo. Encontró al pueblo disfrutando de la carne del Cordero. Dice la palabra que el pueblo estaba adorando en sus hogares, el pueblo estaba cantando himnos en sus hogares, el pueblo estaba compartiendo en familia en sus hogares, y eso evitó que el ángel de la muerte destruyera a sus primogénitos, destruyera sus hogares. Oye, pueblo, lo que el Espíritu te está diciendo hoy: tienes que recuperar tu hogar y tienes que invitar al Señor a que forme parte de tu hogar. Tienes que decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú me ayudes a formalizar, a normalizar, a establecer mi hogar. Yo quiero que tú seas el que habite en mi hogar. Yo quiero que tú, Señor, me libres del ángel de la muerte. Por eso podemos declarar lo que dice la palabra en el Salmo 91: no habrá plaga que toque tu morada, pueden morir 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, mas a ti no te pasará nada. Por eso te dejo esta palabra en este lindo día del Señor. Forma tu hogar bajo el temor, en obediencia, en respeto y en entrega al Señor. Reconstruye tu hogar, sé obediente. Saquemos de nuestras casas, nuestro hogar, las cosas que no le agradan a Dios, y digámosle al Señor: sé que estás tocando la puerta, Señor, entra y cena conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te damos las gracias por la atención. Queremos decirte, verdad, que también por consecuencia, pues, nos vamos a estar aquí en el templo. Pues puedes enviar tus diezmos y tus ofrendas, verdad, al número de ATH móvil 787-557-5959, y amén. Seguimos, verdad, transmitiendo nuestros cultos y discipulados vía internet. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz sea contigo.